Supe que algo andaba mal desde el instante en que mi mano tocó la perilla. Estaba tibia, como si alguien la hubiera estado sosteniendo hace un rato. La llave que llevaba 2 años usando no entraba ni por error. La intenté de nuevo más despacio, obligándome a respirar hondo para calmar el nudo que me subía por el pecho. El metal se resistía liso y extraño. Fue entonces cuando bajé la vista y vi la pulsera del hospital todavía en mi muñeca con la fecha impresa que me devolvía la mirada, como recordándome lo frágil que ya se había vuelto esa mañana. Y luego vi las bolsas negras de basura, alineadas en la banqueta junto a la entrada, 4 amarradas con nudos torpes. Una se había abierto por una esquina y asomaba la manga de mi suéter viejo. Al lado boca abajo en el pasto estaba el portarretratos donde salgo cargando a Theo. A los 6 años, los dos sonriendo como si la vida nos hubiera prometido días más suaves. La puerta se abrió. Theo salió con el pelo mojado de la ducha, la misma playera gris oscura que le había doblado 2 noches antes colgándole de los hombros. Apenas cruzó la mirada conmigo. «Tu cuarto ya no es tuyo», dijo con voz plana, como si leyera un guión. «Necesitamos el espacio. Por favor, no armes pleito». Por un segundo, todo alrededor se quedó en un silencio raro. Hasta los carros que pasaban parecían bajar el volumen. Volví a mirar las bolsas tratando de entender la rapidez, no la precisión, con que habían sacado mi vida entera a la calle. Mi ropa de cama, mi chamarra de invierno, mis libros, todo empacado, mientras yo estaba sentada en una sala de espera al otro lado de la ciudad, contestando preguntas sobre síntomas que ya no quería ni recordar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, aunque la voz apenas me salió. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Theo no contestó. Solo cambió el peso de un pie al otro, como esperando que yo me quitara para seguir con lo que venía después. Me agaché a levantar el portarretratos, le quité la tierra al vidrio con la mano y sentí la forma de algo que nunca pensé que tendría que enfrentar un final al que no había dicho que sí. Cuando me enderecé, entendí que no había leído mal la cerradura. Era el resto de mi vida el que necesitaba descifrar. Y esa certeza me siguió mientras me daba la vuelta hacia las bolsas, lista para recoger los pedazos de mí que todavía guardaban. Llevé el portarretratos a la banqueta y lo puse con cuidado encima de una de las bolsas, tratando de poner orden donde nadie me lo había ofrecido. Al volverme hacia la casa, un ruido de metal rasgando contra la pared me detuvo. Theo estaba en el pasillo, justo detrás de la puerta abierta, estirando una cinta métrica de pared a pared, la línea chasqueando tensa cuando la jalaba. Lyra andaba unos pasos atrás, abanicando tiras de colores beiges, apagados verdes pálidos, como si ya estuviera eligiendo tonos para un cuarto que consideraba suyo desde hacía rato. No me miró. Theo tampoco intentó romper el silencio. Era como si yo estuviera de visita en un lugar donde ya no vivía, pero se les había olvidado avisarme que solo era una invitada. Mis cosas estaban tiradas por todo el recibidor, zapatos desparejados, mi chamarra gastada colgando de una caja, una pila de toallas dobladas tan mal que cualquiera que pasara podía pisarlas. ¿Puedes mover tus cosas?, dijo Theo con los ojos fijos en la cinta métrica. Esta tarde viene alguien a ver el cuarto. La palabra cuarto cayó más filosa de lo que él seguramente quiso. Solo un cuarto nada más. No el lugar donde leía por las noches, doblaba la ropa, contestaba sus llamadas cuando necesitaba algo o intentaba convencerme de que volver a vivir juntos era el comienzo de reconstruir algo. Tragué saliva. Pagué mes con mes. Dejó que la cinta se recogiera con un chasquido seco. Era temporal. ¿Lo sabías? Temporal. La misma palabra que usó cuando me pidió mudarme después de su ruptura, diciendo que nos ayudaría a los dos. Temporal hasta que ya no necesitara ayuda. Pero nada de hoy se sentía temporal.
ni la cerradura nueva, ni las bolsas en la banqueta, ni la certeza callada de que lo suave que había existido entre nosotros se había vuelto algo quebradizo. Agarré la bolsa de arriba, apreté el nudo flojo, sabiendo ya que antes de que terminara el día iba a necesitar recoger mucho más que ropa. Metí la última bolsa en la cajuela y la cerré despacio, casi con miedo de que el ruido rompiera el hilo delgado de calma que todavía me quedaba. El aire pesaba más de lo normal apretándome el pecho mientras me subía al asiento del conductor. Me temblaban las manos no de golpe, sino de esa forma terca y constante que avisa que el cuerpo llegó al límite antes que la cabeza lo acepte. Me quedé ahí un rato largo mirando la casa a la puerta con su cerradura brillante, la cerradura que ya había elegido bando. Luego bajé la vista a la pulsera del hospital, la tinta borrosa donde se había rozado con la mesa de exploración esa mañana. Entré a la cita pensando que lo peor era un resultado de laboratorio. Salí y encontré mi vida reacomodada sin aviso. Abrí el celular y entré a la Aleape del banco. La pantalla se llenó de movimientos, 24 transferencias, mismas cantidades, todas con la etiqueta aportación cuarto. Meses de mi vida convertidos en líneas limpias de texto, cada una un pequeño registro de confianza. Las fechas siempre iguales 1 de mes, nunca tarde, nunca olvidado. Teo insistía en eso, decía que así quedábamos parejos. Bajé más. Sus mensajes aparecían como un coro que ya me sabía de memoria. Ya toca la aportación. ¿Me la puedes mandar hoy? Necesitamos que sea puntual. Prueba de un acuerdo que los dos aceptamos. Hasta que él decidió que los acuerdos se podían reescribir a mis espaldas. Apoyé la cabeza en el respaldo, dejando que el silencio me llenara. Ahora fingía que nada de eso había existido, que era algo casual, opcional, que yo debía saber que no era para siempre. Pero los números en la pantalla no se borraban. Se alineaban perfectos, uno tras otro, cada uno un paso en la historia que él no quería reconocer. Respiré hondo y tomé captura de cada pantalla, guardándolas en una carpeta nueva. Las manos se me fueron calmando, no porque me sintiera mejor, sino porque la claridad empezaba a reemplazar el shock, y la claridad tiene su propio peso. Había más que juntar que dinero y mensajes. Y todavía no terminaba. Genoveva no pidió explicaciones cuando llegué a su puerta con la cajuela llena y la voz tiesa que no podía disimular. Solo abrió más la puerta, me pasó un brazo por los hombros y me guió adentro. Su casa olía levemente a té de limón, un recordatorio chiquito de que hay lugares que todavía guardan calor sin pedir nada a cambio. Dormí en el cuarto de visitas esa noche, aunque el sueño llegó en pedacitos delgados y nerviosos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cerradura nueva brillando al sol, la cinta métrica estirada en el pasillo, el anuncio de mi cuarto puesto para desconocidos. Por la mañana ya sabía que no podía entender nada de esto sola. Damián estaba en la mesa de la cocina cuando bajé leyendo algo en su tableta. Genoveva me dio una taza de té y señaló la silla de enfrente. «Cuéntale», dijo bajito. «Él sabe qué hacer». Y así lo hice. Le conté de la cerradura, las bolsas en la banqueta, las 24 transferencias, los mensajes, la urgencia repentina de borrarme del espacio que yo había ayudado a sostener. Escuchó en silencio, manos cruzadas, mirada fija. Cuando terminé, solo hizo 3 preguntas. ¿Todavía tienes las transferencias? Sí. ¿Tienes los mensajes pidiendo la aportación? Sí. Teo te dio un aviso por escrito de 30 días. No. Damián se recargó en la silla, soltando el aire como si la habitación se hubiera achicado. En México, dijo, eso es desalojo ilegal. Las palabras no cayeron como trueno. Se asentaron lentas, pesadas y exactas. Claridad envuelta en decepción. Una verdad que consolaba y dolía al mismo tiempo.
Miré dentro de mi taza viendo cómo se iba el vapor. Todo este tiempo me había convencido de que ser flexible me hacía justa, que ser paciente me hacía buena, que acomodarme me hacía una madre que no se rinde fácil. Pero mientras más me quedaba quieta, más fácil era para otro moverme. Damián cerró la tableta. Cuando estés lista, hablamos de los siguientes pasos. Y por primera vez, desde que me quedé parada en esa banqueta, sentí que estaba lista para algo completamente distinto. Me senté en la mesa del comedor de Genoveva, con la laptop abierta a la luz de la mañana, estirándose sobre la madera, como recordándome que el mundo seguía girando, aunque yo no estuviera lista. Creé una carpeta para las pruebas capturas de las transferencias, copias de los mensajes de Teo, fotos de las bolsas en la banqueta. Las manos trabajaban solas, casi automáticas, como si documentar pudiera anclarme. En medio de eso, el celular vibró con una notificación de una app que casi había olvidado que tenía. Alerta de renta. Por un segundo casi la ignoro. El hábito me hizo abrirla. El título me congeló: cuarto amplio renovado. Precio premium. Disponible de inmediato. Abajo publicado por Lira Vargas. El pulso me retumbaba en los oídos mientras entraba el anuncio. La primera foto cargó despacio los píxeles, afilándose en una imagen que conocía demasiado mi cuarto de antes. La ventana con el seguro chueco, las tablas gastadas que tapaba con un tapete pequeño, la mesita angosta donde ponía mi lámpara de lectura, el último círculo de luz que veía antes de dormir. La fecha de publicación estaba clara, en la parte de arriba. La misma mañana que estuve en mi cita médica. Sentí algo romperse, no un quiebre dramático, sino un chasquido limpio de entendimiento. Esto no era coraje, no era calor, no era impulso. Esto lo habían planeado, probablemente medido, con la misma cinta que Teo estiró en el pasillo, mientras mis cosas estaban tiradas en el piso. Bajé el scroll. Se prefiere inquilino de largo plazo, propietario, Teo, y yo 24 meses de aportaciones, cada una puntual, etiquetada exactamente como él pidió. Y ahí estaba yo, sacada, reemplazada, borrada de la casa, sin una sola línea de duda. Solté el aire despacio, el tipo de respiración que abre espacio en vez de quitarlo. Si ellos tenían un plan, yo también necesitaba uno no hecho de emoción, sino de registros, estructura y verdad. Abrí un documento nuevo en la laptop, los dedos encontrando su lugar, listos para empezar a juntar todo lo que iba a necesitar para lo que venía. Para la tarde, la carpeta en la laptop ya era algo ordenado, casi como una construcción, fechas, cantidades, capturas, y los pedazos de una historia que Teo hubiera querido que desapareciera. Damián revisó todo con la concentración de quien ha visto situaciones como la mía desarmarse demasiadas veces como para sorprenderse. «Vamos a imprimir todo», dijo ya alcanzando el montón de papel junto a la impresora. El papel habla de formas que la gente no puede rebatir con palabras. Y lo hicimos. Registros de transferencias, hilos de mensajes, fotos de mis cosas en la banqueta, capturas del anuncio, con el nombre de Lira como firma de intenciones. Cada hoja pasó por la impresora y cayó en una pila que crecía. Yo seguía alisando las orillas, alineándolas, el gesto extrañamente calmante. Era como recuperar un idioma que había olvidado que sabía hablar. Damián organizó los documentos en 3 paquetes distintos. Desalojo ilegal, dijo tocando el primero. Daños por manejo indebido de bienes. Tocó el segundo. Y levantó el tercero, es por ingresos no declarados de renta. Tardan, pero nunca ignoran esto. No había emoción en su voz, ni triunfo. Solo hechos, solo verdad ordenada, en formas que la ley reconoce. Los trámites se enviaron electrónicamente esa misma noche.
sin discursos dramáticos, sin confrontación en la puerta. Solo papeleo formal entregado como debió haberse manejado todo desde el principio. A las 8:17 de la mañana siguiente, el sistema confirmó que el aviso había sido notificado. Damián refrescó la página 2 veces para estar seguro. En algún lado de la ciudad, un oficial había subido por la entrada sobre en mano. Genoveva miró por las persianas media hora después sin poder esconder la curiosidad. Mi vecina dijo que lo vio afuera, murmuró, parado ahí mirando los papeles como si no supiera leerlos. No pedí detalles. Me quedé en la mesa de la cocina, con mi té, el vapor subiendo en espirales lentas, la respiración estable, de una forma que no había sido en días. La verdad se había entregado, y aunque él la aceptara o no, ya era parte del mundo. Y con los papeles en movimiento, entendí qué tenía que preparar para lo que seguía. Para el mediodía, mi celular vibraba tanto que parecía un segundo corazón. Al fin lo puse boca arriba en la mesa y dejé que los mensajes fueran apareciendo, todos versiones de la misma cantaleta. Deberías hablarlo con calma. Está bajo mucha presión. La familia no mete abogados en estas cosas. Tía Lidia quería que recordara todo lo que él había pasado. Prima Harumi me pedía que no avergonzara a la familia. Alguien con quien no hablaba en años escribió: esto se está saliendo de proporción. Ni una sola persona preguntó qué había pasado de verdad. Ni una preguntó dónde dormí la noche que me dejaron afuera. Su preocupación solo llegaba hasta donde alcanzaba para conservar una versión que los dejaba cómodos. Volteé el celular otra vez pantalla hacia abajo y dejé que el silencio se asentara. Genoveva picaba verduras al otro lado de la barra, tarareando bajito, dándome espacio sin decir nada. La agradecí de una forma que todavía no ponía en palabras cómo dejaba que la verdad se quedara entre nosotras sin intentar cambiarle el color. Por la tardecita sonó el teléfono. Teo. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz llegó rápida, tensa. ¿Por qué estás haciendo esto? No podemos lidiar con esto ahorita. La forma de decirlo me pegó. ¡No podemos! ¡Ah! Como si él y Lira fueran un equipo lidiando con un estorbo y yo la interrupción que no tenían en el plan. Mantuve la voz pareja. Tú te preparaste para que yo me fuera, dije. Yo me estoy preparando para mí. Hubo una pausa larga suficiente para imaginarlo repasando la mañana, el oficial en la puerta, el sobre los vecinos mirando desde la acera. Soltó el aire fuerte, pero no formó respuesta. Cuando la llamada se cortó, el silencio que quedó se sintió distinto a los silencios que habían llenado la casa meses enteros. Esos eran apretados como una obligación. Este se sentía abierto, como un cuarto con las ventanas por fin entreabiertas. Puse el celular junto al montón creciente de documentos en la mesa de Genoveva, entendiendo que los siguientes pasos iban a necesitar más firmeza que ruido. El salón de audiencias era más pequeño de lo que imaginaba, bancas claras, en filas rectas, luz tenue, que hacía que todo pareciera suspendido, como si hasta el aire le hubieran pedido que se quedara quieto. Damián se sentó atrás de mí, no como abogado formal, sino como apoyo callado, una presencia firme que sentía aunque no volteara. Cuando la jueza dijo mi nombre, avancé con la carpeta que había organizado hasta el último detalle. Expuse la cronología como Damián me había enseñado, clara, tranquila de hechos. 24 transferencias, cada una impresa con fecha y la etiqueta idéntica que él exigió. Capturas de los mensajes de Teo pidiendo la aportación el 1 de mes. Fotos de mis cosas en la banqueta con hora y fecha. Copia del anuncio de renta que Lira subió la misma mañana de mi cita. La jueza se tomó su tiempo revisando. Yo mantuve las manos cruzadas, obligando la respiración a seguir el ritmo lento de sus páginas. Luego volteó hacia Teo.
Él enderezó los hombros, pero la voz le temblaba en los bordes. No era renta. Ella ayudaba con la casa. No era formal. La jueza levantó una hoja y leyó en voz alta: ya toca la aportación. Las palabras rebotaron en las paredes del salón más filosas que cualquier reclamo que yo hubiera podido decir. La mirada de Theo cayó al piso. La jueza siguió leyendo otro mensaje, y otro cada uno, un pedazo de la estructura que él mismo había armado. Cuando terminó, dejó los papeles con una suavidad definitiva. Existió un acuerdo verbal de renta, dijo. El desalojo fue ilegal. Se ordenará compensación según la ley. Por un momento, el salón se sintió sin peso. No triunfal, no vengativo, solo equilibrado, como si el centro de algo dentro de mí hubiera vuelto a su lugar después de estar ladeado demasiado tiempo. Respiré despacio, afirmándome en la quietud antes de apartarme del estrado. Al llegar al pasillo, Damián se me unió con un asentimiento y entendí que ese día solo era una parte de un cambio mucho más grande que ya estaba en marcha. Pasaron 3 semanas con un ritmo tranquilo que casi había olvidado cómo reconocer. Los días los pasé acomodando mi departamento nuevo, abriendo cajas despacio, decidiendo dónde iba cada libro, cada lámpara, cada taza. Cada decisión pequeña se sentía como recuperar terreno que no sabía que había entregado. Una tarde, mientras deshacía el último cartón de mudanza, Damián llamó para avisarme que la investigación federal ya se había enviado. Llega a su dirección hoy o mañana, dijo. Se mueven lento, pero nunca pierden el paso. Al día siguiente, Genoveva me contó. Su vecina, que vive frente a la casa de Theo, había visto un sobre oficial metido en el marco de la puerta de esos, con sello azul y advertencias de correspondencia federal. No describió su cara, y yo no pregunté. Hay imágenes que se ven más claras cuando no se cuentan. Esa noche, Lira empacó una maleta y se fue de la casa. Lo supe de forma indirecta por un familiar que no pudo resistir susurrar la novedad que no entendía del todo. Theo no llamó entonces. Esperó hasta casi la medianoche. El celular se iluminó en la mesita de noche, vibrando contra la madera. Contesté solo porque la hora sugería que algo había cambiado. Su voz llegó delgada, sin la seguridad de antes. No pensé que se pusiera tan serio. Me recargué contra la pared del departamento a medio desempacar, apenas alumbrado por una lámpara. No se puso serio, dije bajito. Siempre lo fue. Esto solo es el resultado de las decisiones que ya se tomaron. No discutió, no esta vez. Un respiro largo e irregular llenó la línea. Por un segundo pensé que diría perdón. Por la cerradura, las bolsas, la forma en que reescribió nuestro acuerdo para que le conveniera. Pero no llegó disculpa, solo silencio, como si estuviera tamizando el peso de consecuencias que nunca imaginó que lo alcanzarían. Cuando la llamada terminó, dejé el celular y miré otra vez mi departamento, notando lo distinto que se sentía el silencio cuando era mío. Era estable, sin amenazas, algo desde donde por fin podía construir mientras preparaba lo que quedaba por delante. El sol se deslizaba por las paredes de mi departamento en rayas largas y cálidas, pegándose en los bordes de la mesita que encontré en una tienda de segunda mano la semana pasada. La lijé con cuidado, le quité años de polvo y la puse bajo la ventana de la cocina, donde la luz de la tarde se junta como algo paciente. Y bueno, una lámpara de luz suave y constante estaba a su lado, dibujando un círculo tranquilo que hacía que el espacio se sintiera habitado, aunque todavía no lo estuviera del todo. Acomodé mis cosas despacio, sin prisa. Una pila de libros en el estante, la taza que uso todas las mañanas en la encimera, el portarretratos de Theo y yo cuando él era pequeño, sonriendo aferrado a mi hombro, descansando en la cómoda en vez de guardado. El departamento
no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser mío. Cuando llegó el contrato por correo, lo imprimí en casa de Genoveva y lo firmé en su mesa. Mi nombre en la primera página, mi firma en la última. La compensación del juzgado cubrió el depósito y el primer mes, sobrando para comprar sábanas sin recuerdos ajenos. Llevé la llave nueva en el bolsillo toda la tarde, sintiendo su forma presionar suave contra la tela. Pasó una semana antes de que Theo volviera a llamar. Su voz estaba más baja que antes, sin la urgencia que había pintado nuestras últimas pláticas. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, dijo. Cerré los ojos un momento dejando que las palabras aterrizaran. También yo respondí. Pero esto es donde estamos ahora. No quedaba enojo en mi voz ni en su respuesta. Solo el hilo delgado e incierto de dos personas paradas a lados opuestos de una verdad que no se puede deshacer. Cuando la llamada terminó, dejé el celular con suavidad. Caminé a la puerta del departamento y giré la llave. Chasqueó limpio sin resistencia un sonido tan sencillo que se sintió profundo. El cuarto detrás de mí todavía se estaba asentando y yo también, pero por primera vez en mucho tiempo el espacio se sentía como un comienzo al que no necesitaba pedir permiso.